Hubo una época en mi vida que desde afuera probablemente se veía súper saludable. Entrenaba muchísimo, comía súper limpio, estaba pendiente de mis macros, de mis calorías, de hacer suficiente cardio y tenía el cuerpo que mucha gente asociaba con disciplina y salud. Pero por dentro yo no estaba del todo bien. Porque llegó un punto donde mi vida entera giraba alrededor de verme de cierta manera. ¿Qué iba a comer? ¿Cuánto iba a entrenar? ¿Cuántas calorías tenía eso? ¿Si me merecía descansar? ¿Si había comido demasiado? ¿Si tenía que compensarlo después? Y eso cansa muchísimo más de lo que la gente cree. Lo más fuerte es que yo sí sabía de nutrición, sí sabía de entrenar y justamente por eso era muy buena justificando comportamientos que en realidad no eran saludables. Porque una cosa es cuidarte y otra cosa es vivir con miedo constante a perder el control sobre tu cuerpo. Y en mi caso, ese miedo empezó a mezclarse con la parte emocional. Yo estaba pasando por situaciones personales que me generaban demasiada ansiedad, estrés, muchas emociones acumuladas y la comida se volvió una forma de aliviar eso. Pero no eran atracones como la gente se lo imagina. No es que yo me iba a comer una pizza entera o una hamburguesa y un día comía de más y no era algo así. Yo literalmente comía cosas súper random como crackers o galletas de soda o galletas María o incluso compraba cosas saludables como barras, por ejemplo, cosas así que tenían muchas calorías y hasta me escondía a comerlas. Por ejemplo, me encerraba en el baño, guardaba los envoltorios en el bolsillo del pantalón, comía rapidísimo, comía con ansiedad, como si alguien me fuera a descubrir. Y mientras estaba pasando, sentía mucho alivio. Era como apagar algo en el momento, literal. Pero al día siguiente venía la culpa, como que, ok, hoy tengo que compensar, hoy sí me voy a portar bien, ahora sí voy a tener el control. Entonces ayunaba, comía bajísimo en calorías o en carbohidratos, hacía más cardio o entrenaba durísimo y claro, eventualmente volvía a explotar. Y lo más loco de estos ciclos es que muchas veces desde afuera nadie se da cuenta porque te ves fit, te ves disciplinada, pero tú por dentro sabes que no estás en paz. Y yo llegué a pensar que mientras más estricta era, mejor me iba a ir. Más ejercicio, más restricción, más disciplina, hasta que mi cuerpo empezó a pasar factura. Mi menstruación se volvió súper irregular. Y eso fue un despertar enorme para mí. Porque cuando el cuerpo femenino está bajo demasiado estrés, ya sea físico, emocional o por restricción constante, una de las primeras cosas que empieza a apagar es la función reproductiva. Y ahí entendí que mi cuerpo no se sentía seguro, no estaba prosperando, estaba sobreviviendo. Y eso me pegó muy fuerte porque yo siempre soñé con ser mamá. Y ahí fue como la primera vez que me pregunté de verdad, ¿esto que estás haciendo es realmente sano? Porque verte fit y estar saludable no siempre son la misma cosa. Y salir de ahí no fue algo que pasó de un día para otro. Una de las cosas más difíciles fue entender que el problema no era solamente la comida. Era la necesidad de control que yo tenía. Controlar las calorías, controlar el peso, controlar cómo me veía, controlar cuánto cardio hacía, cuántas calorías quemaba. Porque cuando tu autoestima depende demasiado de tu físico, sentir que pierdes el control da terror. Y una de las primeras cosas que hice fue empezar a soltar poquito a poco. Eliminar aplicaciones de rastreo, o sea, como por ejemplo pesar la comida como MyFitnessPal, de dejar de compensar con el ejercicio, aprender a descansar sin culpa, empezar a comer suficiente. Y eso da mucho miedo al principio, porque cuando tú llevas años viviendo en restricción, comer más se siente casi como hacer algo malo. Pero ahí fue cuando empecé a entender algo que hoy repito muchísimo. Comer suficiente no es lo que te destruye. Lo que te destruye es vivir peleada con tu cuerpo todos los días. Y en medio de todo ese proceso conocí a mi esposo. Y algo que él reforzó muchísimo en mí, sin ni siquiera proponérselo, fue entender el entrenamiento desde otro lugar. No desde el castigo, como yo lo veía, sino desde el rendimiento. Él hacía powerlifting en ese momento, le apasionaba entrenar, le apasiona entrenar y me enseñó algo que me cambió completamente la mentalidad, que para progresar necesitas comer, necesitas recuperarte, necesitas descansar. Y poco a poco empecé a disfrutar entrenar otra vez, no para quemar calorías, no para ganarme la comida, no para compensar, sino porque me hacía sentir fuerte. Y esa motivación de querer hacerme más fuerte, poder subirle un poquito más de peso, sentir cómo me hacía más fuerte con el tiempo, fue algo como que
empecé a disfrutar muchísimo y empecé a ver el entrenamiento de otra manera. Y viendo todo eso hacia atrás, hay cosas que hoy entiendo demasiado claro, cosas que me hubiera ahorrado muchísimo dolor haber podido entender antes. Porque cuando estás atrapada en ese ciclo, de verdad llegas a creer que el problema eres tú, que te falta disciplina, que te falta fuerza de voluntad. Y muchas veces no es eso. Muchas veces es que llevas demasiado tiempo desconectada de tu cuerpo, peleando con él, tratando de controlarlo todo. Y por eso hay algunas cosas que para mí cambiaron todo. La primera es que el cuerpo siempre habla. Siempre. El problema es que cuando estás demasiado enfocada en verte de cierta manera, empiezas a ignorar todas las señales. Yo ignoré cansancio, ignoré mucha hambre, ignoré ansiedad, ignoré obsesión, ignoré mi ciclo menstrual. Porque mientras me viera bien, yo pensaba que todo estaba bien, o que mientras comiera bajo en carbohidratos yo pensaba que mi insulina estaba bien y cosas así. Y no, estar agotada todo el tiempo no es normal. Vivir pensando en comida todo el día no es normal. Sentir culpa por descansar no es normal. El cuerpo avisa muchísimo antes de colapsar. Lo que pasa es que muchas veces aprendemos a aplaudir síntomas que en realidad son señales de estrés. Y otra cosa que me cambió la vida fue entender que comer suficiente no era el enemigo. Y esto lo digo como alguien que sabe contar calorías, sabe estructurar una dieta y entiende perfectamente cómo funciona la pérdida de grasa. El problema no era el conocimiento, el problema era usar ese conocimiento desde el miedo. Porque cuando tú estás obsesionada con controlar tu cuerpo, puedes disfrazar muchísima ansiedad de disciplina. Y sí, claro que puedes perder peso restringiendo muchísimo, pero también puedes destruir tu relación con la comida en el proceso. Puedes desconectarte completamente de tus señales de hambre, puedes vivir pensando en comida, puedes terminar en ciclos de atracón y restricción constantes, y eso no es salud. Yo tuve que aprender que comer suficiente no solamente era súper importante para tener energía o para entrenar bien, también era muy importante para sentirme segura otra vez. Porque un cuerpo que siente escasez todo el tiempo vive en estrés todo el tiempo. Y otra cosa que entendí, quizás la más importante de todas, es que esto rara vez se trata solo de comida. En mi caso, muchas veces yo no estaba comiendo por hambre, estaba comiendo por alivio, por control, por consuelo, desconectarme un rato de lo que sentía, y mientras yo no entendiera eso, iba a seguir tratando de arreglar algo emocional con más reglas, más cardio, más control. Pero tú no sanas una relación difícil con la comida castigándote más, la sanas entendiendo qué estás tratando de llenar realmente. Y honestamente, si tú puedes buscar ayuda, terapia, acompañamiento, hazlo, porque cargar todo eso sola es muchísimo más difícil. Y probablemente la parte más difícil de todo el proceso fue soltar el control. Porque cuando llevas años midiendo calorías, traqueando todo, pesándote, tratando de hacerlo todo perfecto, el control se siente seguro. Sientes que si tú sueltas, aunque sea un poquito, todo se va a salir de control. Y lo irónico es que muchas veces eso mismo control es lo que te mantiene atrapada. A mí me ayudó muchísimo fue dejar de traquear por un tiempo y aprender a comer sin negociar conmigo misma todo el día. Comer algo rico sin pensar inmediatamente cómo quemarlo después. Y al principio fue muy incómodo, muchísimo, porque detrás de esa incomodidad había una libertad que yo no había sentido en años. Y algo que quiero dejar súper claro es que sanar no significa dejar de querer verte bien. Yo hoy sigo entrenando con estructura, me gusta progresar, me gusta sentirme fuerte y sí, también me gusta sentirme bien y sentirme segura en mi cuerpo. Y eso no tiene nada de malo. La diferencia aquí es desde dónde lo haces. Antes yo entrenaba desde el miedo, desde la obsesión, desde sentir que nunca era suficiente. Hoy entreno desde el cuidado, desde la salud, desde el disfrute. Y honestamente, la paz mental que yo tengo ahí no se compara con nada. Y después vino el embarazo y ahí fue cuando terminé de entender todo. Porque mi cuerpo creó vida. Y ahí fue donde miré hacia atrás y me puse a pensar que qué increíble todo lo que este cuerpo ha hecho por mí y cuánto tiempo pasé tratándolo como mi enemigo. Eso fue lo que realmente cambió muchísimo la forma de verme y me hizo sentir mucha gratitud y respeto. Y una paz que nunca había sentido cuando vivía obsesionada con controlar cada caloría. Y por eso te estoy contando todo esto. No porque piense que mi historia es especial, sino porque sé que hay demasiadas mujeres viviendo exactamente esto en silencio. Mujeres o niñas que se ven saludables por fuera, pero por dentro viven agotadas, ansiosas, obsesionadas,
y en guerras con ellas mismas. Y de verdad quiero que sepan algo. Se puede salir de ahí, se puede tener un cuerpo que te guste y estar en paz con él al mismo tiempo. Se puede cuidar tu salud sin que la salud se convierta en tu mayor fuente de estrés. Se puede entrenar, verte bien, disfrutar la nutrición sin vivir desde el castigo. Y si tú hoy sientes que estás atrapada en este ciclo, quiero que recuerdes esto. Tu cuerpo no es un proyecto que necesita ser castigado para merecer amor. Es literalmente el lugar donde te toca vivir toda tu vida. Y mientras más rápido tú dejes de pelearte con él, más libre te vas a sentir. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme y nos vemos en el próximo video.